en comunicación en este momento con Francisco Pérez. Él es periodista de la web de Espacio Libre de Perú, un amigo, y creo que tiene, no sé, raíces o algo de nuestro país también. Paco, muy buenos días, Maitemi Baishapam. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Santi. Buenos días a todos los amigos y amigas de Radio Caritas ahí en Paraguay. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. No recuerdo, en una oportunidad me dijiste si era, tenías, no sé si era tu señora o no sé quién, alguna una vinculación con Paraguay. Bueno, en algún momento ella ha pasado por Paraguay un par de veces para algunas actividades propias de su trabajo, pero ya hace varios años. Y bueno, contigo tenemos esta comunicación, este acercamiento cuando compartíamos en algún momento también las redes de ALER, que son tan profundas, tan permanentes y que generan todo esta buena relación, este buen trabajo entre radios de diversos países de Latinoamérica y que nos permite también conocer un poco y preocuparnos acerca de nuestras realidades. Efectivamente, Francisco, y bueno, triste situación, preocupante, y hablanos por favor, ¿qué está pasando en tu bello país? Bueno, complicadísimo porque desde el 7 de diciembre que se produjo este fallido golpe de Estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo, han venido sucediendo muchas cosas, porque se esperaba que con el ascenso de Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta, asumiendo ahora el cargo de la presidencia de la República, se pudiera llegar a un punto importante, interesante, en cuanto a poder capear esta crisis política que nos viene ya azotando desde hace muchos años. Lamentablemente la situación no ha sido tal. Hay una serie de protestas que demandan la salida y la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto de elecciones lo más pronto posible para elegir un nuevo presidenta de la República. Sin embargo, esto no se ha dado. Hasta el momento hay 60 muertos entre civiles y un policía que ha fallecido producto aparentemente de las manifestaciones, de las turbas. Pero lo que sí ha habido es una fuerte represión policial, sobre todo contra las poblaciones de las comunidades de la sierra y de la selva aquí en el país, que se levantaron en protesta ya desde hace más de un mes y medio y que están exigiendo pues esta renuncia de la presidenta Boluarte y el adelanto de elecciones, y esto que significa también la salida de todos los congresistas. Sin embargo, el tema del adelanto de elecciones, que debería ser una prioridad en el Congreso de la República, ha ido pasando en estos días, y lo más reciente es que esta medianoche, la medianoche de hoy sábado, el Congreso finalmente decidió no aprobar un texto sustitutorio que se había planteado para que las elecciones se adelanten para este año 2023 y no 2024 como estaba planeado originalmente, porque la idea es hacerlo lo más pronto posible, pero lamentablemente esto no se ha dado, no se han logrado los votos, y el Congreso de la República lo va a ver recién hasta el día lunes. Todavía nuevamente el tema. Francisco, y mencionaba 60 personas fallecidas. ¿Cuál es el detonante, digamos, de esta situación y por qué no se puede lograr, digamos, pacificar el ambiente? A ver, empieza con el arresto de Pedro Castillo, con la detención de Pedro Castillo, y bueno, luego la decisión del Congreso de vacarlo por la incapacidad moral. Luego de producido todo este tema, Pedro Castillo venía con una serie de denuncias por casos y hechos de corrupción, pero no habían los votos necesarios para poder vacarlo, y bueno, luego se produce esta situación. Pedro Castillo da este intento de golpe de Estado, proclama la disolución del Congreso y la intervención de las entidades judiciales, y bueno, se produce luego esta situación de su arresto, y en un primer momento hay un movimiento que buscaba la liberación de Pedro Castillo y su retorno a la presidencia de la República, una figura legal muy complicada que no puede retroactivarse. Sin embargo, las demandas han ido
creciendo constantemente, y como hemos venido conversando desde Espacio Libre con varios analistas y colegas, más que las demandas de siempre por tema de obras o por tema de infraestructura o por tema de situaciones de este tipo, lo que está viendo en este momento es un reclamo por parte de una población que no se siente representada por los intereses que está defendiendo en este momento la presidenta Dina Boluarte, que se ha rodeado de personas vinculadas a los grupos de derecha, los partidos de derecha y conservadores que en este momento la están apoyando desde el Congreso de la República, y esto ha generado pues un descontento masivo de la población que se siente nuevamente ninguneada, no representada por este gobierno, y que además se siente burlada por el tema de que no hay un adelanto de elecciones y ya no hay una legitimidad tampoco del gobierno ni del Congreso de la República actualmente, ¿no? Entonces digamos que ese ha sido parte de los reclamos, y sin embargo la respuesta que ha habido desde el gobierno es la represión policial exacerbada, demasiado fuerte, y un ninguneo también de las demandas, incluso menoscabando y menospreciando a los manifestantes, diciendo que están siendo manipulados por los movimientos terroristas inexistentes actualmente en el país, por intereses extranjeros. Hablan de influencia venezolana del gobierno de Nicolás Maduro, de la presencia de los ponchos rojos de Bolivia, de las fuerzas de Evo Morales. En fin, hay un ninguneo y una incapacidad de entender que la gente se manifiesta porque tiene esta necesidad y estas demandas, y no porque sean necesariamente influenciados por intereses extranjeros o externos, ¿no? Sí, bueno, esos discursos son muy calcados en toda la región cada vez que aparece alguna protesta social. Ahora, más allá de eso, Francisco, consultarte también, hay aparentemente como causas más profundas. Perú viene de una crisis tras otra, creo que son más de 5 o 6 presidentes en los últimos años, ninguno dura más de un año. ¿Podés comentarnos, aunque sea brevemente, qué es lo que estaría un poco detrás de esto? ¿Hay un agotamiento del modelo político o qué está pasando? A ver, desde el 2016, hace seis años, van a ser 7, ya tenemos 6 presidentes, ¿no? Entonces creo que es a una media de un presidente por año. Creo que ningún país resiste una situación de este tipo, ¿no? Digamos que una de las situaciones que generó esta debacle fue el escándalo internacional de corrupción del caso Lava Jato, que incluyó a varias regiones de América Latina. Y a partir de ahí ha habido también, junto con eso, una situación vinculada a una especie de sabotaje de un sector, de una agrupación vinculada a lo que es el fujimorismo, esta agrupación que está detrás de quien fuera un presidente, lo se convirtiera en dictador, Alberto Fujimori. Creo que conocemos la historia en la región de Alberto Fujimori, y este movimiento ha sido incapaz de aceptar resultados electorales. Las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras han sido incapaces de reconocer resultados electorales o la presencia de presidentes con cierta mirada progresista, ¿no? Y tal como se viene dando en algunos puntos, en algunos países de la región, como es el caso de Brasil, el caso de Colombia, ya sea de tendencia progresista o de tendencia izquierda, que es lo que se ha venido dando en algunos países, y eso aparentemente no puede ser aceptado en el país, y hay todo un temor de que supuestamente el país entraría a formar parte de esta red de comunismo, del socialismo que viene afectando a algunos países de la región. Ese es un poco el discurso de los sectores conservadores. Y lo otro que mencionaba Sandy es cierto, ¿no? O sea, hay un agotamiento también del discurso, del sistema. Hay una situación económica que aparenta ser exitosa, pero que no termina beneficiando a los sectores más necesitados, a las poblaciones más pobres del país, ¿no es cierto? Y un sistema político y económico que es observado desde las regiones, desde la sierra, desde la selva, desde las zonas, desde las provincias de la costa del país, que viene siendo observado que solamente beneficia a un sector determinado,
y que no termina satisfaciendo las necesidades económicas, de empleo, de educación, de salud, y que fueron vistas con mucho más fuerza durante los años de la pandemia, ¿no? A partir del año 2020, la pandemia también vino a traer una causa más en medio de esta crisis que hemos venido viviendo en los últimos años, ¿no? Esa situación social, Francisco, en Perú, la pobreza, no sé si la pobreza extrema, hay una situación diversa de gente que vive el día a día, no sé, de una manera muy difícil, y supongo yo también otras personas que viven muy cómodamente en sus realidades, digamos. Esas cosas, digamos, hacen también al día a día de Perú para que esta situación de violencia, 60 muertos, decías, o entonces en tan poco tiempo, digamos, es que hacen, digamos, eso al día a día de ustedes. Sí, es un caldo de cultivo definitivamente, ¿no? O sea, lo que hay en ese momento es un desborde ya de las demandas sociales, hay una sensación de cansancio por parte de las poblaciones, de los sectores más pobres de nuestro país, o incluso los sectores más olvidados, en todo caso, ¿no? Porque, a ver, la figura aquí en Perú es que el poder político y económico se centra en Lima, que es la capital de la República, ¿no? O sea, es aquí donde se centra el poder político, el poder económico, donde los grupos empresariales de alguna forma influyen en las medidas políticas y económicas que se toman desde en los últimos 30 años por lo menos, ¿no? Si es que hablamos de los años de vigencia del sistema neoliberal, ¿no? Y del modelo económico que prevalece en nuestro país. Y esto ha generado, pues, constantemente durante año tras año un descontento y un clamor por una necesidad de igualdad que no se logra dar, ¿no? Y entonces asistimos a una situación en que las autoridades políticas rechazan las manifestaciones, consideran que son personas manipuladas, las menosprecian, las califican de terroristas. Entonces, obviamente todo eso genera un caldo de cultivo que termina desbordándose, y tenemos grandes movilizaciones que vienen desde las regiones del país, llegan hacia la ciudad de Lima, pasando por bloqueos policiales y por barreras militares que han intentado impedirles el paso, y llegan a la capital y generan toda esta situación también en algún momento de violencia en algunos casos, y de una respuesta mucho más violenta también por parte de la policía, ¿no? Y el rol, digamos, de los medios de comunicación, de los grupos empresariales de comunicación, no sé, también las figuras mediáticas en torno a este conflicto, ¿cuál es a tu criterio? ¿Ayudan o no, digamos, a esa pacificación que tanto se necesita? No, para nada. Eso alimenta también la polarización de la protesta, ¿no? Uh-huh. Tenemos medios de comunicación que son piensan o son una caja de resonancia de lo que el gobierno en este momento, de lo que el régimen en este momento plantea, ¿no? El tema de calificar a los manifestantes de vándalos, de delincuentes, de plantear el tema también de las influencias, de estas influencias extranjeras o de la intervención de fuerzas paramilitares extranjeras, menospreciando también a las movilizaciones. Un hecho reciente que ha ocurrido hace unos días, por ejemplo, un canal de televisión que pertenece al principal grupo comunicacional, al grupo El Comercio, que concentra una cantidad importante de medios de comunicación aquí en el país, está en una transmisión en vivo en el centro de Lima, de la capital, en medio de estas movilizaciones y del despliegue policial, y en un momento determinado una persona cae impactada por el gas lacrimógeno, ¿no es cierto? Y la policía se acerca y a pesar de que la persona está tirada en el suelo, le empieza a golpear, y la cámara del medio de comunicación que está en ese momento transmitiendo en vivo
no enfoca esa situación, sino que sigue y voltea hacia las personas que están repeliendo la represión policial con piedras o con palos, ¿no? Entonces, para seguir con esta narrativa de que son los manifestantes los violentos y que la policía actúa, como lo ha dicho la presidenta Boluarte, de manera inmaculada, ¿no? Entonces, eso genera mucho más consternación, y cuando los colegas llegan hacia los puntos focales de las movilizaciones, son violentados, son rechazados, son arrojados fuera de la movilización por parte de los manifestantes, porque consideran que los medios de comunicación no están siendo imparciales ni objetivos, y más que objetivos, no están siendo veraces con la información que se está transmitiendo día a día. Recientemente hubo el encuentro en Argentina del CELAC. ¿Algún pronunciamiento de los mandatarios en torno a la realidad de usted, Francisco? Entiendo que lo que ha habido son algunas expresiones de carácter individual. Hay toda una también preocupación por ese tipo de pronunciamiento, preocupación diplomática, política, digamos, ¿no? Por ese tipo de pronunciamientos. No tengo en la mano si es que ha habido un pronunciamiento ya conjunto por parte de CELAC. Entendemos que sí, que debería haber existido este pronunciamiento, porque la mayoría de gobiernos que forman parte de este conjunto están de alguna forma respaldando el tema de las movilizaciones y exigiendo una salida política inteligente por parte del gobierno de Dina Boluarte, y haciendo un llamado a evitar y a terminar con la represión, ¿no? Que podría volverse mucho más fuerte todavía en estos próximos días. ¿Qué horas son ahí? En Lima vos estás, ¿no? Sí, estoy en Lima. A esta hora son las 5:30 de la mañana, hora de Perú. Acá son las 7:30. Todavía no sale el sol. Bueno, Francisco, amigo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Adelante, amigo. No, nada, simplemente agradecerle a ustedes, a la gran familia Radio Cáritas y a toda esta red de radios comunitarias que escuchan este programa en Paraguay, agradecerles por la preocupación también, y recordar que en algún momento en el tema de la lucha social creo que vamos por el mismo camino, ¿no? Necesitamos pan, necesitamos paz y medidas adecuadas también para poder salir adelante, y como siempre el cariño para todos ustedes y el recuerdo siempre presente de lo que significa Paraguay también en este mundo de la comunicación y del periodismo social. Y sí, ánimo, y que ojalá justamente haya esa pacificación en Perú. Francisco Añoá, un abrazo. Hasta luego. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Conversábamos así con Francisco Pérez García, periodista, editor de la web Espacio Libre, editor general, ahí en Lima, Perú.